Bienvenidos a esta que es la primera historia del canal, la cual lleva por título Amor Eterno. Relato paranormal basado en la experiencia de Hugo Ezequiel Yapura, escrito por Avocatus de una página de Facebook llamada El Rincón Paranormal. Un saludo para todos y comenzamos con este relato que se llama Amor Eterno. Soy oriundo de la provincia de Salta. Mis padres fueron dos personas estrictas pero muy honradas y caritativas. Y por la forma de ser de ellos es que conocí a la otra protagonista de mi anécdota. Cerca de mi casa habitaba un matrimonio muy humilde, con 4 hijos, entre ellos una niña de mi edad llamada Natalia. Una pequeña que padecía diabetes infantil tipo 1. Mis padres, cada tanto y cuando la situación lo permitía, daban una mano con ropa vieja, alimentos perecederos, etc. Con el tiempo, tanto la madre de Nati, doña Olga, como la mía llegaron a ser muy amigas. Esta señora diariamente venía a merendar a mi casa. Fue allí que comencé a tener más contacto con su hija. Ahora me causa mucha gracia de lo tonto que fui con ella. En un primer momento la detestaba. Me daba cosa verla con su vestimenta tan harapienta, invadiendo mi lugar, además de ser muy enfermiza. Sin embargo, debo de admitir que era una niña con una luz especial, siempre alegre, para nada mezquina. Lo poco que tenía, te lo compartía. Aun cuando la trataba mal, se la rebuscaba para hablarme. Esto me sacaba de quicio. Así fueron pasando los días y consecuentemente aprendí a soportar su existencia. Algo que me estaba olvidando de contar y es muy importante, ya que ustedes lo entenderán en instantes, Nati de pequeña fue muy apegada a su abuela, quien también residía en su casa. De esta señora no sé casi nada, ya que, si mal no recuerdo, falleció a finales del 84. Cuando llegó el 86 estaba muy emocionado. Era mi primer mundial, en donde vería la selección. Aclaro que por esa época tener una tele era un lujo ostentoso, que no todos se permitían. Por ello es que mis viejos accedieron a que la familia de Natalia viniera a la mía para ver los partidos. Aun cuando esto me molestaba, decidí que la presencia de esta niña no impediría arruinar mis ilusiones. Recuerdo claro que en los octavos, donde Argentina ganaba a Uruguay por un agónico 1-0, de la emoción abracé a Nati. Esta sonriendo me devolvió el abrazo. No habrá pasado más de 5 segundos en que los hermanos de ella y los míos nos comenzaron a molestar con que hacíamos una linda pareja. Avergonzado y sin saber qué hacer, hice lo único que se me vino a la cabeza. Terminé empujando a la hija de doña Olga. Molesta con mi actitud, mi madre me mandó regañado a mi cuarto. En la cama comencé a llorar de la impotencia. ¿Por qué tiene que venir a mi casa? ¿Por qué mi mamá se hizo amiga de ellos? Preguntas así me venían a la cabeza. Mi meditación fue interrumpida por la voz de Nati, que me decía: ¿por qué peleas conmigo? ¿Sabes? Mi abuelita que está en el cielo me dijo en un sueño que nosotros seríamos novios. Apenas oí esto y grité con todas mis fuerzas que la odiaba, que nunca me gustaría y que me dejara de hablar. Esta niña rompió en llanto y se armó el problema nuevamente. Mi madre a los gritos por ser tan estúpido y la madre de Natalia tratando de calmarla. Esto fue el quiebre para la poca relación que teníamos. Nos dejamos de hablar y se marcó una gran distancia entre ambos. Pasaron los años y prácticamente ella y yo éramos completos desconocidos. Aunque nos veíamos diariamente por el hecho de ser vecinos, aquí hago un paréntesis, aún distanciados, siempre me dio la impresión de que ella trataba de hacer las paces conmigo. Al llegar a la adolescencia pegué la estirada. Mi cuerpo era diferente y Nati no fue la excepción. Tenía una figura con buen porte, rasgos delicados y muy femeninos. Comencé a verla con otros ojos, pero
Se invirtieron los papeles sin pedir disculpas, por lo que hice años atrás. Traté de hablarle, pero me terminó cortando el rostro con una indiferencia total. Herido en el orgullo, me prometí a mí mismo no buscarla nuevamente. Pero no pude cumplir con lo pactado. Sin pensarlo, me terminé enamorando de ella. Esperaba ansiosa verla caminar por la vereda o buscaba cualquier excusa para ir a su casa con mi mamá. La gota que derramó el vaso fue que una tarde, al regresar del colegio, la vi sentada en una plaza con otro chico. La sangre me hizo hervir por los celos y sin mediar palabras me acerqué y le di un golpe al muchacho ese. Ni yo me reconocía porque actué de esa forma. Natalia me pegó un grito y me cacheteó fuertemente. Reaccioné y simplemente me marché. En los días siguientes la evitaba. No quería ir al colegio. Estaba muy avergonzado. Como era de esperarse, tuve que regresar a la escuela y nuevamente Natalia me estaba esperando afuera de mi casa. Quise hacer de cuenta como si no la hubiera visto, pero no me dejó llegar siquiera a la puerta. Interponiéndose en mi paso, pidió hablar seriamente. Fuimos hasta una plaza cercana y mis emociones pudieron más. Me confesé y quise besarla, pero esta me cacheteó, diciéndome que debía de aprender a que no podía hacer lo que quisiera. Sentí que mi alma se desquebrajaba. Poco a poco, antes de admitir la derrota total, esta chica se despidió con un dulce beso en la mejilla y me dijo las siguientes palabras que aún resuenan en mi mente. Vas a tener que hacer mucho para que te vuelva a querer, tonto. Un rayo de esperanza se vislumbró en medio de la oscuridad. Tomé su frase al pie de la letra y cambié totalmente mi forma de ser. Dejé a un lado la estupidez y la arrogancia que me caracterizaban. Después de varios meses insistir, Natalia me aceptó. Específicamente me declaré frente a todos. Cuando fue su fiesta de 15 años, en la parte del vals, el DJ dijo: "Que pasara el novio". En ese instante me dije: es el todo por el todo. Y fui rápidamente para bailar con ella. Aun cuando oficialmente no era el novio, ella simplemente me dedicó una sonrisa que me lo decía todo. Natalia fue mi primer amor. No sabía nada. Estaba muy nervioso, cómo tomarla de la mano, cómo besarla. Nunca supe qué hacer, pero ese día encontré el valor para decírselo. Creí que siempre estaríamos juntos. Pensar que alguien que me quería, a mí también, pensé que era un milagro. Salimos por un lapso de 5 años hasta que la desgracia ocurrió. Mi pareja, como bien antes dije, era diabética y dependía de la insulina para subsistir, además de un régimen de comidas estrictas. Llegó un día que se descompensó totalmente y aun cuando la madre y sus hermanos la socorrieron, al llegar al centro de atención no se pudo hacer mucho. Al enterarme de su muerte, mi mundo comenzó a caerse en pedazos. La razón de mi vida se había ido. Ver su cuerpo inerte en el cajón, qué frágil es la vida humana. Pensar que tan solo el día anterior habíamos salido a pasear por el parque de San Martín. No podía entender ni comprender que de un momento a otro se había ido para siempre, dejándome completamente solo. Era algo inentendible para mí. Al término de la ceremonia fúnebre y posterior entierro, estaba muy devastado. Simplemente quería dormir, salir de esta realidad tan oscura para mí. Entré en depresión. Dejé a un lado mis labores y me alejé completamente de todo y de todos a mi alrededor. Para empeorar las cosas me volví alcohólico. Con la ayuda y apoyo de mi familia pude sortear esta difícil situación, pero aún no podía olvidar el recuerdo de mi novia, a quien tenía muy presente.
en mi mente. Así pasó un año muy amargo para mí. Para poder hacer un cambio de aires, comencé a trabajar la idea de irme a estudiar una carrera universitaria a la provincia de Córdoba. Irme de Salta fue bueno para mí. Pude despejar la cabeza y continuar mi vida, pero aunque parezca estúpido, aun cuando se me presentaron oportunidades de entablar una nueva relación, me negaba por completo. Los que estudiaron una carrera universitaria saben lo difícil que es llegar a la tan anhelada meta. El estrés, las decepciones, el estar frustrado, y a eso súmale la pérdida de alguien querido. No te queda mucha cabeza para los libros. Pero puedo decir que Nati me acompañó a lo largo y ancho de este proceso. Y ustedes que me leen estarán diciendo ¿cómo? Solo les contaré una anécdota. Resulta que andaba preparando una materia pasada de Derecho Comercial. Había llegado a la fecha del final y no tenía ánimos de presentarme. Me faltaba ver más de la mitad de las unidades y con una bronca y enojado conmigo mismo me acosté. Mandé todo al diablo. Caí en un profundo sueño y en él me encontraba en un aula de la facultad con el profesor que me tomaría el examen. Era un escrito de múltiples respuestas y apenas veo las preguntas, se me genera una impotencia enorme de no poder responder ninguna de ellas, pero la calma volvió. Y nuevamente, al ver una manita, se estiraba sobre la hoja y con el dedo índice señalaba cada una de las respuestas. Levantó la vista y parada al lado mío con una sonrisa enorme era Nati. No pude decir nada. Me desperté lagrimeando y renovado me preparé para ir a realizar el examen. Sorpresivamente, pueden creer o no, en el examen final me tocaron las mismas preguntas que soñé y aprobé por señalar las respuestas que me dio mi exnovia. Este es uno de los mejores recuerdos que tengo de esa época y al recordarlo se me dibuja una sonrisa en el rostro. En el cuarto año de la facultad conocí por medio de una compañera a una muchacha llamada Karina. Aun cuando pasaron los meses y nuestros sentimientos eran mutuos, no me atrevía a dar el paso. Y esto en parte porque sentía que al hacerlo estaría traicionando a Natalia. Nuevamente sueño con ella y esta vez para mi sorpresa, al verla denotaba un halo de tristeza. Me pidió de una forma triste que la dejara ir y que fuera feliz. Lloré amargamente cuando me desperté, pero resignado a que nuestro tiempo ya había pasado, decidí darme una oportunidad con esta compañera. Así terminé mi carrera, formalicé mi noviazgo y comencé a vivir la vida de un adulto, llena de obligaciones y monotonía. Mi mujer quedó embarazada de mi hijo mayor, Matías, y al ser un poco chapados a la antigua, decidimos contraer nupcias matrimoniales. Hasta ese momento, a mi novia nunca le había contado sobre la existencia de la anterior. Me asinceré con ella por medio de una verdad a medias, sin relatar toda la dimensión que involucraba para mí saber o el haber pasado todo aquello con mi primer amor. 3 semanas antes de mi ceremonia, me acerqué hasta el cementerio a despedirme totalmente de mi exnovia. Luego de los pormenores y contarles sobre Karina, regresaba a mi casa. En mi auto, al doblar en una esquina, veo parada a Natalia. Clavé los frenos de golpe, pero
Al volver a mirar en la dirección en que la divisé, no había nadie. Me desperté pensando que era una sugestión, producto de mi mente, por una mala jugada con el correr de los días. Y me fui haciendo más a la cabeza que los sentimientos de mi culpa y mi error fueron creciendo en mí hasta el punto de llorar nuevamente por la amargura y la impotencia de no tenerla a mi lado. Faltando simplemente 2 días para la ceremonia a pedido de Karina, fui a retirar unos paquetes hasta el centro. Al término del trámite, me dirigí inmerso en mis pensamientos hacia mi auto. Aquí haré nuevamente un paréntesis. Desde ya les digo que pueden o no creer en esto. Es más, si ni yo mismo me la creo, pero sé que lo vivido fue real. En un momento determinado me sujetan la mano y hacen fuerza para evitar que siga caminando. Giro, sorprendido, y sosteniendo mi mano estaba Natalia. No me dejó decir palabras y en un tirón me hizo entender que deseaba que la siguiera. Fuimos hasta un parque cercano y la abracé con todas mis fuerzas. Las lágrimas se me caían de los ojos y lo único que podía decir es que eres real y no te estaba imaginando, eres real. Mi primer amor me miró con cariño y sujetándome el rostro con sus 2 manos me dijo estas palabras que voy a llevar en mi alma hasta el día en que el buen Dios me llame a rendir cuentas. Mira cómo cambiaste. Mira, esta pancita, casi ni te reconozco. Ya te dije que me tienes que dejar ir. Yo siempre estaré a tu lado. Sé feliz y no sientas culpa. La volví a abrazar con todas mis fuerzas, cerrando mis ojos, pero esta vez la presión de su cuerpo fue desapareciendo lentamente de mí, y al abrirlos nuevamente estaba completamente solo. Simplemente atiné a decir en voz alta, gracias. Renovado, volví con mi novia y llevamos a cabo las nupcias. A los días, tras 6 años después, nació mi princesa, una niña hermosa que de modo a homenaje póstumo la nombré Natalia. Y así, de esta forma, es la historia de mi vida y cómo aún atesoro y añoro a mi primer amor. No voy a negar que al lado de mi esposa e hijos soy inmensamente feliz, pero aún no puedo ni deseo olvidar lo que viví con Natalia. Gracias por haber escuchado este relato. Les doy un agradecimiento por haber estado aquí en este que es el primer relato del canal. Compártanlo si es que les gustó, den like, dejen un comentario qué tal les pareció, algo que quieran cambiar. Y sobre todo, este relato ya lo han narrado en otros canales. Nosotros lo estamos tomando porque es una historia bastante hermosa, es muy bonita y la verdad es digna de ser contada una y otra vez. Así es que si a alguien le molesta que lo volvamos a tomar el relato para contarlo en este canal, les pedimos una disculpa, pero no es con el afán de demeritar el trabajo de los demás compañeros que hacen narraciones. Simplemente es porque es una historia bastante hermosa. Al momento de leerla nos conmovió bastante y es algo que se debe de contar una y otra vez. Bueno, gracias por haber estado aquí, les mandamos un super saludo, un abrazo y ya saben, den like, suscríbanse, pero sobre todo dejen un comentario para saber qué tal les pareció. Les mandamos un abrazo y hasta luego. Chao.